Existe una imagen de una mujer que representa a La Habana, la capital de todos los cubanos. Seguramente ya sabes de qué te estoy hablando. Una imagen, una escultura. Sí, exactamente. Te voy a hablar de la Giraldilla. Esta escultura que representa a La Habana donde quiera que hables, donde quiera que mires. Pero tiene un dato muy curioso. Es que la Giraldilla esconde detrás de ella una historia de amor muy sorprendente. Pero si quieres saber más del tema, ya sabes lo que tienes que hacer. Acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal. Soy Alija, una cubana que comparte contigo acerca de historias, costumbres de los cubanos y también acerca de crecimiento personal. Si eres de la familia, muy bienvenido. Qué bueno que estás de nuevo por aquí. Hoy vamos a hablar acerca de las giraldías. Sí, porque como sabes, Jerónimo Martín Pinzón, cuando diseñó la giraldilla y la confeccionó, estaba inspirada en Isabel de Bobadilla, la primera gobernadora de Cuba. Pero detrás de todo esto también hay una historia de amor muy interesante que vamos a compartir en este video de YouTube. También te quiero decirte de esta imagen. Tuvo unas características muy interesantes a la hora de confeccionarla. Te voy a hablar de sus materiales, de cómo lo hicieron, de dónde la pusieron, dónde está la original. ¿Existe una copia? Entonces, ¿dónde está? Todo esto vamos a conocerlo hoy. Comencemos un poco acerca de qué está formada la giraldilla, cómo la crearon. La Girardilla de La Habana es la primera estatua que se fundió en Cuba. Fue colocada en el lugar más alto del castillo de la Real Fuerza, sobre la cúpula de la torre del campanario. Su función no solo fue decorativa, sino que estaba a la vista de los navegantes que salían del puerto para que conocieran la dirección de los vientos y pudieran orientar el velamen de sus embarcaciones. Esto la califica también como el primer instrumento meteorológico público y permanente empleado en Cuba. Cumpliendo con los deseos del gobernador, el artista esculpió una mujer airosa con una corona en la cabeza, una rama de palma descansa sobre su brazo derecho y la mano izquierda sostiene un asta cuya punta alza la cruz de Calatrava. Ahora, la parte inferior del palo de esta asta sujetaba el timón que el viento movía y señalaba su rumbo. El capitán general la nombró la Giraldilla en honor a la Giralda, mientras que los capitalinos la llamaron la Bella Habana. Y con todo esto que te he contado, seguro me dirá, bueno, ¿y dónde está la historia de amor? Porque me prometiste una historia de amor de la Giraldilla. Calma, calma, que ahora te cuento esta historia de amor. Se dice que Jerónimo Martín Pinzón moldeó la giraldilla recordando a Isabel de Bobadilla, la primera y única mujer que ha gobernado la isla. Sin embargo, no le inspiró su don de mando, sino el amor y fidelidad a su esposo Hernando de Soto. El 19 de mayo de 1539, Hernando de Soto emprendió la conquista de la Florida con 9 naves, 900 hombres y 300 caballos, dejando de gobernadora de Cuba a su esposa Isabel. De Soto exploró la costa noreste de la Florida y se adentró en el continente hasta descubrir 2 años más tarde el río Mississippi. En sus andares por esos parajes le llamó la atención una vieja creencia que suponía la existencia de una fuente de la juventud. Creyó en ella y se obstinó en buscarla. Sin embargo, solo encontró una extraña fiebre que le ocasionó la muerte. Mientras, en La Habana, el 12 de marzo de 1540 se terminó de construir la fortaleza que él mandó hacer. Isabel de Bobadilla subía diariamente a lo alto de la atalaya y miraba el horizonte, tratando de ver el barco en que regresaría su amado esposo. Así lo hizo hasta que 2 años después de haber muerto en la orilla de Mississippi, supo la mala suerte de Hernando de Soto. Esta historia de amor inspiró a Jerónimo Martín Pinzón a moldear la giraldilla, recordando a Isabel de Bobadilla. Cuando uno sabe de estas historias, uno dice, bueno, tremendo. Como han cambiado los tiempos y qué bueno que existan tantos modos de comunicación, porque ella estuvo a la espera durante 2 años sin saber nada, con incertidumbre, con esperanza, y me imagino cómo se sintió después que supo la noticia. Pero en estos tiempos de comunicación, así que hay tantas formas de tú llegar y saber de los seres queridos, también es triste que no existe esa fidelidad en ese amor tanto de tanta espera. Aunque no juzgo ni critico a nadie, considero que hay muy pocas personas que se mantienen fieles a como lo hacían en otros tiempos. Pero bueno, déjame decirte también que algunas personas dicen que Isabel se quedó en Cuba, pero esto es una leyenda, porque después otros datos históricos han confirmado que Isabel regresó a España luego de saber la muerte de su esposo y allí falleció. Ahora, otro elemento curioso de la giraldilla que quiero comentarte es que si deseas visitarla, no está expuesta
donde era su primer lugar, para cuidarla de los vientos, sino que se encuentra la original, se encuentra en el Palacio de los Capitanes Generales, Museo de la Ciudad, donde puede ser vista, pero además donde se preserva para una continua visita. Así que ya sabes, hay una giraldilla puesta ahí que es una simulacro, pero la original la puedes encontrar ahí. Me parece que esto ha sido por hoy suficiente. Has conocido la historia de la giraldilla, cómo se creó, cómo es la historia de amor que esconde detrás de ella, pero también has podido conocer un poco acerca de las costumbres y de la historia de nosotros los cubanos. Si no sabes quién soy, yo te lo digo. Soy Alija, una cubana que te invita a que te suscribas, que comentes, que sigas compartiendo este contenido y que estés aquí en un próximo video. Chao, nos vemos.